Pues yo quisiera comenzar con el verso que papá me dio como a las 5 de la mañana. Romanos capítulo 8, verso 1 al 3. Vamos a leer eso detenidamente. Dice el verso primero: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Jesucristo hombre. Los que no andan conforme a la carne, porque carne representa la circuncisión. Entonces, como representa la circuncisión, ellos en la carne, aunque están en Cristo, ven pecado, piensan que se pueden perder. O sea, si usted anda conforme a la circuncisión, pues para usted hay condenación. Ahora, si no conforme al Espíritu, los que andan conforme al Espíritu, no hay condenación para ellos. Porque ellos en el Espíritu no pueden ver la libertad gloriosa en que están ellos posicionados. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, no que te va a librar, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo no entiendo cómo este sistema puede persistir, que hay pecado y tratan a los miembros como pecadores. Entonces, ¿qué hizo la ley del Espíritu de vida? No hizo nada. Cuando usted va a la misa el domingo a celebrar una ceremonia de pecado, ¿saben ellos que la ley del Espíritu de vida ya te libró de la ley del pecado y de la muerte? Si lo supieran, no celebran la misa. Si el pastor evangélico, pentecostal, carismático, supiera ese verso, aunque sea ese, que ya la ley del pecado, el creyente fue librado de ella, no te invita a pasar al frente a arrepentirte, porque entonces, ¿qué hizo la ley del Espíritu de vida? Entonces, no hizo nada. Eso es una ley poderosa, esa es la ley. Ese no es un movimiento del Espíritu, no, esa es la ley del Espíritu de vida. Ahí estaba Dios envuelto completamente, dio su vida para librar a sus bendecidos, a sus escogidos de esa ley de pecado y de la muerte. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? ¿Qué hizo Jesús de Nazaret cuando murió? Quitó el pecado. Ahora Pablo más tarde explica que la ley del Espíritu de vida lo que hizo fue eso, que te libró de la ley del pecado y de la muerte. Dígame, libró. Yo no soy un pecador. Yo soy un espíritu justo, hecho perfecto. Abba, Padre. Mira lo que dice el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, la circuncisión, para Moisés, para los mandamientos, para las obras, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y cuando dice Dios enviando, recuerden que ahí está el misterio escondido. ¿En quién? ¿En quién? No en quiénes, porque es uno solo. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué hizo? En su carne, en la carne, el pecado quedó condenado.
Por eso es que yo soy el padre de la doctrina sin pecado, porque yo honro lo que Jesús de Nazaret hizo por la iglesia. El Papa no conoce esta teología. Los sacerdotes no conocen esa teología. Que el pecado fue condenado en la carne. Dígale, carne mía. El pecado fue condenado en ti. No me puedes hacer daño. Estoy vacunado con la mejor vacuna. Con la vacuna de la ley del espíritu de vida. No puede el pecado quedó muerto, condenado. Una persona que está condenada, si le dan una perpetua, él, aunque esté vivo, es ineficiente porque está condenado. Cuando a un líder que mueve una revolución lo meten preso y le dan una condena larga, aunque respire, aunque escriba, mientras ese líder está detrás de las rejas, está condenado, no puede hacer nada. Así está el pecado, que a veces tú sientes y ves la debilidad en tu cuerpo. Por eso es que ellos, el sistema que tiene el velo, cuando ven las tentaciones, le creen a la mentira y no le creen a la verdad bíblica. Por eso cuando nosotros decimos a la prensa, no, el pecado fue quitado, dice, ¿cómo? Porque ellos usan lógica humana para entender esa verdad. Es como las vacunas y los gérmenes y las epidemias. Las epidemias están presentes, pero como su niño fue vacunado, la epidemia le pasa por encima a su niño así. Y tiene la vacuna, no le puede hacer daño. Por eso usted se esmera tanto que su niño tenga todas las vacunas. ¿Para qué? Para que cuando venga el ángel de la muerte sobre él, ya está vacunado, no puede hacerle daño. Y así le pasa al pecado, quedó condenado porque tú tienes la mejor vacuna. Estás libre de pecado. La iglesia, la amada, no es pecadora. La iglesia está sin arruga, sin mancha, limpia. Todavía en 2000 años no se ha visto un líder que le diga, esta iglesia, aquí no hay pecado, todos estamos limpios. Nadie lo ha dicho. El pecado quedó condenado. Roma no ha entendido eso. Los líderes que me escuchan, el presidente de esta nación, gobernadores, miembros de congresos, de todo, representación política del país, ustedes están oyendo hoy el verdadero evangelio. Ese verso nunca ha sido explicado por la religión. Lo leen, pero el velo no les deja ver que ya ellos están libres de pecado. ¿Qué hizo? Te libró, dígame, libró. No es que te va a librar, es que te libró. Presente, ya la iglesia está libre de pecado. No hay pecado en la iglesia. No hay un pecador en la iglesia. No se puede hacer un llamamiento a qué. Los líderes que nos escuchan por Telegracia, si pudieran entender ese verso, jamás se atreven a decir, habrá aquí una vida, se halla aquí una vida en pecado que quiera pasar a confesar.
porque el pecado fue extirpado, fue llevado hace 2000 años. La iglesia ha estado en apostasía. Mira lo que dice en segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, y el verso 3. ¿Por qué razón este verso no se ha entendido por 2000 años? Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe, ¿en cuántas maneras? Porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pues el Señor vino y encontró la apostasía. ¿Por quiénes? Por el hombre de pecado. El hombre de pecado no es un hombre de pecado. Comenzó con Pedro, el hombre de pecado. Comenzó con Juan, hombre de pecado. Con Santiago, hombre de pecado. Con Judas, hombre de pecado. Todas esas epístolas después del libro, después de Hebreos, los 8 libros después de Hebreos son 8 libros de la circuncisión, contaminados, manchados con ese espíritu de la circuncisión. Esos fueron los hombres de pecado. El primer papa, hombre de pecado. Y creo que han sido nombrados como 260 papas en toda la historia, y todos han sido hombres de pecado. Ni uno de esos papas conoció a Romanos 8, 2 y 3. Ninguno de esos papas honró la sangre del pacto. Todos siguen con la misma mentira hasta este día. Hasta que les tapemos la boca con este tipo de predicación. Mira lo que dijo Juan. Juan capítulo 1, verso 8. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 8. Mira quién era este líder que se recostaba de los brazos o del pecho del maestro y que le llaman el apóstol del amor. Le llaman el apóstol del amor y no sabe lo que hizo el que estaba al lado por los pecados de la iglesia. Si decimos que no tenemos pecado, ¿cómo es? ¿Qué usted dice? ¿Que tienes pecado? ¿No hay pecado? ¿Qué le pasó al pecado? Lo condenaron. ¿Y cómo él se atreve? ¿Cómo él se atreve, quizás 80 años después de la muerte de Cristo? Quizás 20 años después que a Pablo lo mataron. Por eso fue que Pablo dijo, tengan cuidado, no se turben de ninguna manera, ni por pensamiento, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra. Porque ya Pablo sabía que Juan, en varios años después, iba a escribir esta carta. Y se atreve a decir, el falso apóstol de la circuncisión, el hombre de pecado, el hombre malo, Juan, que lo tienen en todos los templos católicos, por aquí hay un ídolo de él. Y hoy Jesucristo, hombre, lo destapa. Y dice que es mentiroso. Mira cómo trataba, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Saben lo que es eso? Y mira cómo dice en el próximo verso, en el capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 1, de ese mismo libro. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que después que él quitó el pecado, ahora se fue y que de abogado.
Y entonces si el abogado no sirve, vete a hablar con la mamá. A ver si no te cobra por el servicio de abogado. Vete a hablar con María. Ese hombre fue un mentiroso, hombre de pecado, blasfemo. Aquí desde Bogotá, Colombia, para todas las naciones. Identificando a uno de los hijos de perdición, hombres malos. Los hombres que dañaron la iglesia. Juan, el apóstol, ese fue el que escribió Apocalipsis. Si ve a la iglesia en pecado, si todavía habla así, ¿cómo tú vas a creer en el libro que él escribió? Por eso fue que Dios le envió un espíritu de confusión por tratar hacia la iglesia. Allá en la isla de Pasmo se puso a ayunar y a buscar más revelación. Allí llegó un ángel enviado de parte de Dios y le dijo, confúndelo. Y cuando vio la segunda venida, dice, vi una bestia y peleaba con la iglesia y les ganaba. Seguro que les ganaba. Mira cómo yo te he ganado a ti. Un hombre muy malo, diga hombre malo. Malo y perverso. Usted sabe que esto usted antes lo leía y usted no pensaba. Porque con el velo, al contrario, usted decía, ¿te das cuenta? Si alguno ha pecado, hay que ir donde el abogado. Y entonces, pues, mezclábamos, porque se nos enseñó que todos los libros del Nuevo Testamento iban juntos. Y al estar todos juntos, pues todos eran iguales. Y se nos enseñó que Pablo y los apóstoles, pues, eran amiguitos. Amiguitos. La lucha que sostenía Pablo con estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como obreros de Cristo, pero son lobos rapaces, ministros de Satanás. Si tú te llamas apóstol y te atreves a decir si alguno ha pecado en este pacto, entonces estás teniendo la sangre del pacto por inmunda. Estás teniendo la sangre de Jesucristo como una sangre de cualquiera. Mira, fíjate lo que le tuvo que decir Pablo a Pedro. En Gálatas capítulo 2, verso 14. Mira lo que le tuvo que decir. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Tuvo que reprender a Pedro, porque al Pedro judaizar los colocaba bajo pecado a la iglesia. Y tuvo que reprenderlo. Pedro, tú estás de condenar. Estás de condenar. Estás mintiendo. No estás en línea con la palabra del pacto. Pedro presentaba a la iglesia en pecado. El primer papa. Hoy estaba leyendo yo unos informes de un papa que después que dejó de ser papa descubrieron que había violado a 200 mujeres. Digo mujeres, no contando los niños, pero 200 mujeres. Pensó que si violaban mujeres, pues ya era más pasable, ¿no? Y leí también la historia de uno de esos 200 y pico de papas que cuando cesó
su trabajo papal, iba caminando por Roma y vino un hombre y le metió 7 puñaladas en la espalda y lo mató. Y cuando lo cogieron, él dijo: ¿por qué usted hizo eso? Dice: porque este hombre violó a la que es mi esposa hoy cuando tenía 15 años y esa mujer jamás ha podido recuperarse. Y creo que el papa que estaba en pie le dio perdón y no le hicieron nada porque la evidencia era obvia. Hubo otro papa que duró 33 días. ¿Sabe por qué? Porque tan pronto comenzó su papado, mandó una investigación sobre la corrupción en Roma, en el Vaticano, y lo envenenaron entre ellos mismos. Este hombre nos va a destapar todo esto aquí. Va a haber un destape de olla que cuando vean lo que hay. Y entonces lo envenenaron. 33 días duró. Ese sistema se ha salido con la suya por causa de que al matar a Pablo en Roma, Pablo no pudo llegar a España. Y entonces llegaron los discípulos del papado de Pedro, y de ahí de España, a través de la reina Isabel y Cristóbal Colón, pues enviaron esos abusadores para todos nuestros países y nos envenenaron haciéndonos pensar que éramos pecadores. No explicaron a Romanos 8:2. No, ellos no dijeron: mi hijo, el pecado fue condenado en la carne, no te tienes que confesar. No, tú eres un pecador, rézate varias Ave María y varios Padres Nuestros. Con esos engaños se han mantenido por tantos años. No puede ser. Hay que cerrarle todas esas iglesias. Deben irse. Deben irse de nuestros países. Yo recibo mi transformación, a ver si los meto presos a todos. Oye, como Hitler le hizo a los judíos, le voy a hacer yo a ellos. Van a tener que huir porque los meto presos a todos por mentirosos. Han mentido. Destructores de familias enteras. Trastornan las casas, los pueblos, las ciudades. El nuevo papa es peor que todos también. No tiene ni una chispa de revelación en sus labios. No conoce la Biblia. No conoce el pacto de la incircuncisión. No conoce el Evangelio. ¿Cómo le pueden llamar papa a un mentiroso así? Que se preparen. Que vayan botando las cotonas esas, porque le vamos a montar una guerra de conocimiento. Y después van a venir, mira, prepárate. Yo debo prepararme, mujer, hombre, joven, anciano, porque van a venir en tus barrios, en tus ciudades, van a venir montones. Explíqueme, por favor. Explíqueme. Por montones. Miles van a venir. Pronto se acerca esa hora. Pueden sentarse. Por eso llegó el número del 666, para que recibas persecución. Porque luego de la persecución va a venir un hambre de justicia y un hambre de verdad. Va a venir. Y Dios va a enviar una prosperidad especial para los que están marcados. ¿Sabe para qué? Va a haber una cubierta angelical para que los que te ven con ese número
Oye, pero este no es cualquiera. Vamos a ver la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Diga pensando. Diga yo pienso porque con la mente yo le sirvo a Dios. Entonces lo mejor que puedo hacer es pensar. Nosotros siempre nos pasamos pensando, ¿verdad que sí? Oye, que mucho nosotros pensamos. Yo creo que en su casa la gente, mira, oye, ¿qué estaba pensando en esto? Te activaron la mente. Antes no pensaba. Antes siempre estabas hablando, ahora estás pensando. Pensando esto. Que si uno murió por todos, ¿quién murió por todos? Jesús de Nazaret. Mi espíritu que estaba en aquel velo. Aquel velo murió por todos. Entonces, ¿qué tú tienes que pensar? Dice, ok, si uno murió por todos, luego todos ¿qué? Luego todos murieron. ¿Usted está muerto? Esa es la explicación. Que uno murió por todo y usted piensa y dice, oye, uno murió por todo. Pues entonces todos hemos muerto. Ahora, ¿qué le sucede a las personas que están muertas delante de la presencia de Dios? Posicionalmente muertos. Mire a Romanos 7:8, a ver si lo entiende, porque lo va a pensar. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está ¿qué? Pues si usted es un muerto, el pecado está muerto, ¿cómo te va a agarrar a ti si estás muerto? Y mira lo que dice ahí mismo en Romanos 6:7. Porque el que ha muerto, ¿qué dice? ¿Cómo es? Si uno murió por todo, luego todos ¿qué? Y si usted ha muerto, ¿qué pasó? Entonces se te puede llamar pecador. Oye, más claro no canta un gallo. Si tú te dejas llamar pecador, tú que me estás viendo por el internet, oye, la verdad que tú das pena, tú eres un mal negociante. Yo no sé dónde tú tienes los ojos puestos. Digo, si tú lees la Biblia y dice que uno murió por todo, luego todos murieron, y el que ha muerto ha sido justificado del pecado, entonces tú no crees que estás muerto. Pero si tú crees que estás muerto, tú sabes, y bien lo sabes, que tú has sido justificado del pecado. El pecado fue condenado en la carne y tú estás libre. No te dejes engañar, por favor. No te dejes engañar. Roma le mintió al mundo. Oye, por favor, un poquito de lógica. Honra al Cristo ese que tú dices que tú crees en Él. Yo creo en Él. Yo lo predico. Yo soy Jesucristo, hombre. Yo defiendo lo que Él hizo allá. Defiéndelo tú. Honra esa verdad.
Oye, en Miami hay un dicho. En Miami hay un dicho que le dice, oye chico, no seas caripelado. ¿Tú sabes lo que eso trata de decir? No seas tan fresco, chico. Entonces, estos pastores y curas y reverendos que te dicen a ti que el pecado todavía está en pie, ellos no saben un ajo del evangelio. No saben lo que tienen entre manos. Siempre me acuerdo de aquella visión que tuve, que me llevaron a una reunión con el Papa, y entonces en esa revelación pues yo acepté hablar con él. Y entonces cuando yo me senté a hablar, le dije, sepa que yo todo lo que le voy a hablar se lo tengo que probar aquí. Y me cogió la Biblia y dice, dame, eso no sirve, vamos a hablar tú y yo. Así están todos. La Biblia la tienen cogiendo polvo, la tienen en el piso, no saben, no entienden. Hay que hacer algo, pueblo, hay que hacer algo. Y a los líderes, que esos son falsos, son enemigos de sus hijos, son enemigos de la economía del país, son enemigos políticos, son enemigos de todo. Por la verdad vamos a seguir. No cojas miedo, por favor. Mira, de los miedosos no se ha escrito nada. Sí, tenemos que seguir libertando. No peleen por estupideces. Nosotros tenemos metas más grandes que alcanzar. Tenemos que estar unidos en la unidad del Espíritu, algo que nadie ha tenido en 2000 años. Tú un ministerio de clase, de respeto, que respetamos a las ovejas, que cuando las ovejas dan, no dan por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y si usted da por tristeza, Dios no ama, ese dinero lo estás botando. Dios ama al dador alegre. ¿Y cómo nace la alegría? Cuando tú ves que tú lo haces porque sabes lo que estás haciendo. Aquí no se pide, aquí se da. Es más bienaventurado dar que recibir, porque si tú das siempre vas a tener. Los amo mucho. Los amo. Los quiero mucho. Gracias. Los amo.